Me siento sobre un prado y dispongo algunos libros para que estén a la mano. Al fondo, un conjunto de árboles sirve de antesala a un bosque sobre la montaña que delimita el paisaje. Si elevo mi cabeza, en el escenario se impone el azul que atribuyo al cielo. Si bajo mi cabeza, todo el escenario es ocupado por el verde del prado. Cuando giro a la derecha, toda la escena se desplaza a la izquierda. Las manchas del borde izquierdo desaparecen, mientras el borde derecho es ocupado por nuevas imágenes. ¿Cómo es posible que al abrir los ojos se me imponga un escenario poblado de objetos, algunos fijos, otros en movimiento? ¿Cómo es posible que pueda valerme de esa puesta en escena que aparece ante mí, en mi mente, en mi interior, para adquirir información acerca de otros objetos que considero externos? Siempre que los hombres encuentran un misterio que los preocupa profundamente, no se quedan simplemente contemplándolo tal cual, sino que quieren de alguna manera desentrañarlo. Los hombres siempre quieren hacer todo lo posible para que lo misterioso deje de ser misterioso. Y el caso de la visión ciertamente no es la excepción. Siempre hemos querido tratar de explicar cómo ocurre esa faena misteriosa según la cual el mundo que está afuera detona copias en mi interior. No es fácil estudiar un fenómeno de este estilo. Siempre ha sido una tarea muy compleja, llevamos muchos siglos tratando de dar con una teoría unificada y completa y hemos de decir con algo de vergüenza que no hemos logrado todavía desentrañar los problemas más importantes. Las preguntas más acuciantes todavía siguen en el misterio más absoluto. Cuando se trata de una pregunta compleja como la que acabo de mencionar, pues son muchas las disciplinas científicas las que han contribuido a tratar de ofrecer al menos alguna parte de la solución al respecto. La investigación que estamos ofreciendo está proponiendo una reconstrucción racional de un programa de investigación que se ha ocupado del fenómeno de la percepción visual. La reconstrucción la adelantamos usando las categorías o las herramientas de un filósofo contemporáneo, Lakatos. Es un filósofo que ofrece estrategias para adelantar reconstrucciones racionales de programas de investigación. Un programa de investigación supone un esfuerzo de largo aliento en el tiempo. En el caso que nos ocupa vamos a estudiar el despliegue o la evolución de un programa de alrededor de 23 siglos. Un programa que inicia con la formulación de un instrumento conceptual para dar cuenta de la percepción visual, el siglo III a.C., y que avanza hasta el siglo XIX o finales del siglo XIX. Lo que ha ocurrido en esos 23 siglos a propósito de los ajustes que se han tenido que hacer al instrumento es lo que nos viene a ocupar a propósito de nuestra investigación. Nos interesa hacernos cargo de todas las tensiones, obstrucciones, soluciones a los problemas que se habían planteado a lo largo de estos siglos a propósito del uso del instrumento. El instrumento al que hago alusión es una pirámide visual. ¿Qué es una pirámide visual? Es pedirle a los investigadores que imaginen que la cara visible del objeto que llama nuestra atención o el objeto que estamos contemplando es la base de una pirámide, que imaginen que el observador o la persona que está dando cuenta del mundo se encuentra ubicada en el vértice de esa pirámide y que entre objeto y observador hay una mediación rectilínea. Imaginamos que ver es descifrar las claves geométricas que ofrece la pirámide para que descifrando estas claves podamos advertir las disposiciones y las propiedades de los objetos que imaginamos allende mi campo visual. El instrumento es una creación o invento, si ustedes prefieren, de Euclides en el siglo III a.C.
Euclides concibió un canon, no es muy extenso, pero un canon muy interesante de algunos axiomas que perfilaban la elaboración de la pirámide. En el caso de la reconstrucción racional que nosotros estamos elaborando, nos interesa no solo el instrumento, nos interesa hacer un seguimiento muy cuidadoso de las obstrucciones que se pueden formular a propósito del uso del instrumento. El instrumento supone que imaginemos que el objeto que estamos contemplando es la base de una pirámide. El instrumento invita a imaginar que el ojo del observador se encuentra en el vértice de la pirámide. Y el instrumento supone que hay una mediación causal entre objeto y ojo y que es una mediación que sigue caminos rectilíneos. Esos son los elementos centrales del instrumento tal cual. Pero no hay que ir muy lejos para empezar a advertir inmediatamente que hay una serie importante de obstrucciones. La primera obstrucción, muy sencilla, nosotros no vemos con un ojo, nosotros vemos con dos ojos y el instrumento supone una pirámide. Nosotros estamos viendo con dos ojos. Inicialmente podríamos pensar el instrumento de Euclides es muy interesante para observadores tuertos, pero nosotros somos observadores que aprehendemos el mundo con dos ojos. Entonces ya de entrada esa pequeña dificultad demanda que si vamos a seguir haciendo el instrumento tenemos que hacer serias modificaciones al uso del instrumento. De hecho, el primer pensador que se ocupó cuidadosamente de esa obstrucción, que es una obstrucción poderosa, fue Ptolomeo, casi 4 siglos después de que Euclides hubiera formulado la pirámide visual como instrumento central. Ptolomeo, de una manera muy ingeniosa, nos invitó a sugerir que podíamos seguir haciendo uso del instrumento siempre que tuviéramos en cuenta que nosotros no vemos con una pirámide visual, sino con dos pirámides visuales, una de alguna manera adscrita al ojo derecho, otra adscrita al ojo izquierdo. Pero esto detona a continuación una pregunta de naturaleza geométrica. ¿Cómo hacemos para manipular dos pirámides visuales? La respuesta que se le ocurrió a Ptolomeo fue una respuesta genial. La respuesta consistía en sustituir las dos pirámides independientes, una para el ojo izquierdo, otra para el ojo derecho, por una pirámide virtual para la cual habría que imaginar que el vértice se encuentra casi que en los orígenes de mi nariz, en el punto medio entre los dos ojos. Entonces todos los teoremas que había elaborado Euclides a propósito de la percepción podían remitirse no para observadores tuertos, sino para un ojo cíclope que está ubicado en la base o en el nacimiento de mi nariz, pero que esa pirámide de alguna manera daba cuenta de lo que había pasado con las otras dos pirámides. Esa es la primera obstrucción como importante que enfrenta el instrumento, y es una obstrucción frente a la cual el instrumento sale airoso, porque los investigadores pueden modificar el instrumento pero sin abandonar sus prescripciones fundamentales. Hay una segunda obstrucción igualmente poderosa que tiene que ver con una idea sencilla. Nuestra percepción visual no puede terminar en un punto geométrico. El observador no puede concebirse como un observador ubicado en un punto geométrico, y la razón inicial es muy sencilla. Si toda la información terminara en un punto geométrico, los observadores no podrían discernir entre diferentes objetos que tienen al frente. En ese orden de ideas, si estoy en un paisaje como el que hemos comentado al comienzo y al frente hay un árbol, nosotros vemos un árbol, pero si al frente hay 2 o 3 árboles, nosotros somos capaces de distinguir los 2 o 3 árboles. Si toda la información colapsara en un punto geométrico, el observador no podría hacer este tipo de distinciones. Por lo tanto, la pirámide visual, concedamos que funciona bien, concedamos que es un instrumento adecuado, no puede imaginar que el observador está sentado en un punto geométrico. Esto demanda un problema muy complicado, esto demanda una intervención muy seria, porque a continuación hay que considerar que el ojo tiene estructura, o que cada uno de nuestros dos ojos tiene una estructura. De hecho, una estructura compleja. En otras palabras, no basta la geometría para que demos cuenta de toda la percepción, tenemos que acudir a la fisiología y tenemos que estudiar la estructura compleja del ojo. El primer pensador en ocuparse juiciosamente de esta obstrucción es un pensador árabe del siglo X después de Cristo.
nosotros hemos aprendido a reconocer su nombre con la expresión Alhazen. Alhazen es un estudioso árabe que se dio a la tarea de recuperar toda la anatomía que había concebido Galeno a propósito del ojo, pero hizo un trabajo adicional. No se quedó simplemente con la descripción anatómica del ojo, sino que a continuación quiso ocuparse de la funcionalidad geométrica de cada una de las esferas cristalinas del ojo. Efectivamente, Alhazen, siguiendo a Galeno, pues advierte que inicialmente tenemos una córnea que nos protege del mundo exterior, detrás de la córnea hay un lente pequeño que se llama el cristalino, y detrás del cristalino hay un humor vítreo en el ojo. Alhazen concebía esta estructura del ojo, pero ahora pensaba en la funcionalidad geométrica de cada una de sus esferas y se formulaba una pregunta sencilla. La pregunta sencilla era: ¿cuál es el lugar en donde debe recogerse toda la información, toda vez que no podemos esperar a que la información converja en un punto geométrico? Había un problema muy interesante, y era de concebir la pirámide tal y como Euclides o Ptolomeo lo habían desarrollado, pero agregar a continuación la hipótesis según la cual el lugar de la recepción ya no era el vértice de la pirámide, sino algún lugar o antes del vértice o después del vértice. Alhazen se rehusó a pensar que el lugar fuera detrás del vértice, porque si las imágenes se recogieran detrás del vértice, todo el universo nos aparecería invertido. Como nosotros no vemos invertido, sino que vemos al derecho, el lugar de la recepción tendría que ser anterior al vértice de la pirámide visual. Alhazen logró aducir muy buenas razones para pensar que ese lugar tendría que ser la cara posterior del cristalino. Entonces, a continuación, esto implica una modificación muy interesante del instrumento, porque el instrumento ya no solo supone que el objeto es la cara visible, es la base de una pirámide, supone que hay un vértice, pero supone que además hay que cortar esa pirámide en algún lugar para imaginar que allí tenemos un velo en donde se recogen las imágenes de los objetos exteriores. Para responder esta pregunta, el programa La Reconstrucción Racional nos ha llevado a ocuparnos de otro programa alternativo, que es el programa que tenía que ver con la emergencia de la perspectiva en el siglo XIV después de Cristo. Estamos hablando de ahora un programa de investigación en el que participaron los pintores renacentistas. Los pintores renacentistas estaban preocupados por otro problema, que ciertamente no tenía que ver directamente con este asunto de la percepción. El problema que ellos tenían era lograr buenas copias pictóricas en un lienzo, de tal manera que en el lienzo se pudiera engañar a los espectadores, y los espectadores que estaban frente a un lienzo pudieran imaginar que estaban viendo objetos desplegados en 3 dimensiones. Este es el punto que detonó la emergencia del Renacimiento, la emergencia de la perspectiva durante el Renacimiento italiano. ¿Qué hicieron entonces estos pintores? Para resolver el problema, Alberti imaginó que podíamos enfrentar la situación si suponíamos que la pirámide visual que había concebido Euclides era cortada en algún punto por un velo pictórico, de suerte que cuando el pintor procediera a hacer sus facturas artísticas, en un lienzo por ejemplo, pudiera imaginar que lo que él tenía que captar en un lienzo no era otra cosa más que cómo era interrumpida la pirámide visual por la ubicación en donde ubicábamos el lienzo. Alberti, Piero de la Francesca, Leonardo da Vinci se dieron a la tarea de desarrollar claves geométricas que pudieran anticipar geométricamente cómo tendría que diseñarse ese quiebre o ese cruce de la pirámide visual con el velo pictórico. Este proyecto es un proyecto muy exitoso y que todo el mundo conoce todos los resultados que devienen de la emergencia de la perspectiva. Inicialmente no tenía como meta tratar de elucidar cómo percibimos, pero muy pronto, después del auge de la pintura renacentista, algunos pensadores vieron en esto también una clave para ocuparse del problema de la percepción visual. ¿Cuál era la clave ahora?
imaginarse que en el proceso de percepción visual tendríamos que tener alguna copia pictórica de los objetos que están afuera, con la expectativa o con la esperanza de imaginar que hay un segundo observador que está contemplando ahora un cuadro, pero no es un cuadro creado como una factura artística, sino un cuadro recogido en algún lugar en nuestro aparato visual para que el observador a continuación lo decodifique con las mismas técnicas perspectivas. Fue Johannes Kepler en el siglo XVII el pensador que logró convencernos o ofrecer muy buenos argumentos para mostrar que el lugar de convergencia tenía que ser la parte posterior del ojo, definitivamente no el cristalino ni otra esfera, tenía que ser la retina. Pero esto nos pone de frente a la tercera obstrucción importante que hemos señalado en el programa de investigación o en la reconstrucción que estamos haciendo. ¿En qué consiste esa tercera obstrucción? En primer lugar, habría que considerar que todo el instrumento conceptual está concebido sobre la base de imaginar que hay una mediación rectilínea entre el objeto que está afuera y el observador que se ubica en las vecindades del vértice. Pero la verdad es que esa mediación rectilínea no ocurre tal y como estamos esperando. ¿Por qué razón? Porque la luz se quiebra cuando pasa del aire a la córnea, se quiebra otra vez cuando pasa de la córnea al fluido intermedio con el cristalino, se quiebra de nuevo al atravesar el cristalino y se vuelve a quebrar de nuevo cuando atraviesa el humor vítreo por motivaciones que tienen que ver con la refracción de la luz. Entonces, si es la luz el mecanismo causal mediante el cual traemos información de los objetos, no es cierto que esa mediación ocurra de manera rectilínea. Esto ponía en jaque a los investigadores que querían hacer uso de la pirámide visual y los ponía de nuevo frente a la disyuntiva de abandonar el instrumento o modificar el instrumento para conservarlo. Cualesquiera investigadores que quisieran conservar el instrumento tenían que contar con una ley cuantitativa precisa que indicara qué tanto se refracta la luz o qué tanto se quiebra la luz en todos estos pasos que he mencionado. Kepler concibió unas leyes medianamente aproximadas, leyes con las cuales logró concebir uno de los, hitos de nuestra reconstrucción racional y que en nuestra investigación hemos llamado el teorema fundamental de la óptica. ¿En qué consiste ese teorema fundamental de la óptica? Con una ley de la refracción equivocada, pero ahora no viene al caso juzgar qué tipo de ley era, Kepler logró advertir que si hay una fuente de luz en el exterior que emite rayos en todas las direcciones, siempre y cuando la pirámide no se amplíe demasiado y atraviesa las esferas cristalinas, entonces los rayos de luz que convergen en el exterior, cuando atraviesan las esferas cristalinas, convergen nuevamente en un punto en el interior del globo ocular. Si ese punto se encuentra precisamente en la retina, entonces la contemplación del objeto es una contemplación nítida. Si no ocurre precisamente en la retina, la contemplación del objeto tiene ahora dificultades. Entonces en eso consiste el teorema fundamental de la óptica y es el teorema que permitió a los investigadores llegar a admitir de una manera consensuada el hecho de que es la retina el lugar en donde se encuentra el velo pictórico que ha de copiar una deliciosa imagen pictórica de los objetos que se encuentran en el exterior. Sí, es una idea muy bonita, incluso hay una parte en la que Kepler describe esto poéticamente y Kepler dice que bien podemos imaginar que los rayos de luz tocan la retina como si fueran pinceles que dejan allí ciertos toques de pintura y que son los que determinan la aparición de la imagen. Kepler también es muy importante porque a continuación en la tradición introdujo una distinción que después va a ser sumamente importante, que es la distinción entre pintura e imagen. Lo que está ocurriendo en la retina es la recepción de una pintura, pero lo que está observando la mente o quien quiera que esté ocupándose de esa pintura, está observando es una imagen, que nosotros no tenemos conciencia de estar observando algo que pase en la retina. Entonces, mediante algún proceso que Kepler ignora y que yo creo que hoy todavía ignoramos cómo ocurre, mediante un proceso extraño,
la mente, que es quien está contemplando de alguna manera, a partir de estas dos copias pictóricas que hay en el ojo izquierdo y en el ojo derecho, tiene la contemplación de un escenario mental en donde ahora le aparecen los objetos desplegados allí en su propio escenario. Entonces hay una transición de copias pictóricas que hay en los dos ojos a un escenario que está contemplando la mente. El trabajo de Kepler es ciertamente uno de los hitos de la reconstrucción racional que hemos elaborado. Uno, porque identifica el protagonismo de la retina y logra identificar el protagonismo de la retina después de imponer un teorema poderoso, que es el que hemos llamado el teorema fundamental de la óptica. Pero estos dos elementos permiten ser la base primero para el fortalecimiento de una metáfora poderosa que empezó a coger mucha fuerza. La metáfora poderosa consiste en concebir el ojo como una cámara oscura. Es concebir que el ojo es simplemente un sistema que tiene un pequeño agujero en donde hay una lente compleja allí involucrada, pero hacia el interior toda la cámara está oscura y los objetos que están afuera dejan una buena copia pictórica en un velo interior. En este caso el velo interior se encuentra en la retina. Pero esta metáfora de la cámara oscura lentamente fue tejiendo las condiciones de posibilidad para que surgiera una segunda figura que se volvió después una especie de mito, que es el mito del teatro interior. La idea de que cuando estamos viendo, estamos observando, lo que estamos contemplando es una especie de farsa teatral en algún teatro interior. Hay unos simulacros que están pasando en mi teatro interior y yo a continuación me siento tentado a imaginar que esos simulacros están en proyección o son producidos por otras copias o más bien otros originales que se encuentran allende mi campo visual. Esto es muy interesante porque en este ejercicio, tanto de la imposición de un velo pictórico, el reconocimiento de que el velo está en la retina, el reconocimiento de la fuerza de la metáfora de la cámara oscura, nos llevó a perder el contacto directo con los objetos. Cuando estamos percibiendo, ya no es el objeto el que atrapamos directamente, como pudieron haber pensado muchos pensadores griegos, sino que tenemos ahora trato o comercio con una especie de representación pictórica que está ocurriendo en un segundo lugar. Entonces este mito después ha sido muy poderoso a la hora de contemplar todos los fenómenos de percepción visual. Magritte ha hecho una construcción pictórica fabulosa que de hecho titula La condición humana 1, tiene una serie de varias condiciones humanas, pero en este en particular Magritte se esfuerza por pintar un árbol muy bien detallado que aparece en el lienzo de un pintor. El lienzo se encuentra en el estudio de un pintor. El paisaje que está pintado en el lienzo se entrecruza con el paisaje que está en el fondo en la pintura, de suerte que da la impresión inmediatamente de que cualquier espectador que esté frente al cuadro de Magritte cree que está viendo cómo es que un pintor logra hacer un buen retrato de un paisaje que se encuentra en el fondo. Pero la belleza del cuadro de Magritte consiste en que el árbol que está en la escena pictórica, el árbol que está en el lienzo, no deja ver, o mejor, el lienzo no deja ver el árbol que se encuentra detrás. En consecuencia, la idea de Magritte es que siempre que vemos ese cuadro, Magritte quiso crear un truco pictórico mediante el cual cualquier espectador que estuviera frente a ese cuadro no viera un árbol, sino que viera dos árboles. Ve el árbol que está recogido en el lienzo del pintor, pero inmediatamente toda la composición invita al espectador a imaginar que hay un segundo árbol detrás y que no está al alcance nuestro. La idea de Magritte es que esa composición pictórica captura muy bien lo que a nosotros nos gustaría llamar la visión doble, y es que cuando nosotros vemos los objetos, nosotros imaginamos que hay objetos en un lienzo pictórico. Esos lienzos pictóricos son las dos retinas, a partir de los cuales el observador que está contemplando esos objetos infiere que hay un árbol en otro lugar
distinto al lienzo pictórico.